El narcisismo es justamente eso, Iris, es un trastorno de la personalidad. Habrá personas con ciertos rasgos, ¿no?, Sí. de este tipo de trastorno, pero como tal es un trastorno de la clasificación a nivel de salud mental. Entre los trastornos de la personalidad podemos encontrar muchísimos: trastornos histriónicos, trastornos narcisistas, esquizoides, trastornos de la personalidad en cuanto a la cuestión del control de los impulsos, trastornos esquizoafectivos, en fin, hay infinidad. Pero específicamente el tema que hoy por hoy nos corresponde es justamente el trastorno de la personalidad narcisista, que deriva… ¿Qué es un narcisista? Para Bueno, quienes nos están viendo en casita y dicen, sí, a lo mejor alguna vez lo he escuchado, pero no sé qué significa. ok, remontémonos nada más brevemente a Narciso. ¿Quién era Narciso? Un personaje de la mitología griega que era tan bello que estaba estaba enamorado de su sí mismo. imagen, de sí mismo, de su imagen que veía en el agua, y en su afán de acariciarse, pues recordémonos que se fue al pozo y se ahogó, ¿no? Sí. Y en ese sentido de ahí el origen del término narciso. Y va mucho en función también de las flores, si sabes que existen unas flores muy bonitas que se llaman justamente narcisos. Pero el olor que emanan es sumamente fétido, es horrible. Y de ahí que a veces el narcisista es una persona que no fácilmente va a ser aceptada en cualquier lugar, porque son personas con ciertos rasgos de personalidad que las hacen ser hasta cierto punto, cuando ya es un trastorno como tal, odiosas en toda la extensión de la palabra. Ahora, rasgos de un narcisista, porque a lo mejor los podemos confundir. Una cosa es que alguien nos caiga mal y otra cosa es que esa persona tenga ese trastorno. ¿Qué hace específicamente o qué tiene que tener una persona para que yo diga, no, bueno, este sí es un… Bueno, mira, en la farándula, digo, yo tengo la oportunidad de estar indirectamente en los medios de comunicación, farándula, gente que está en este rollo de los espectáculos, y la mayoría de ellos tienen obviamente rasgos histriónicos, y muchos de ellos incluso tienen un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cuáles son los criterios clásicos o que normalmente vemos médicamente en el narcisista? Bueno, mira, son personas que se sienten como si fueran realmente los dioses. Todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos hacen es lo correcto. Son personas que constantemente se están manifestando ante el mundo como lo mejor. Son personas que constantemente se están alabando. Son personas que son muy egoístas, que son sumamente vanidosos, sumamente exigentes con los demás, porque sienten que se lo merecen. Y en la fantasía de un narcisista es que cualquier persona que está en su entorno forzosamente tiene que rendirle. Son personas que no pueden tolerar, por ejemplo, estar en una cola esperando para alguna cosa, porque ellos sienten que deben de ir primero que los demás. Tienen la fantasía de que todo el mundo debe de rendirles. Son personas que son tan vanidosas que casi siempre se están viendo, contemplando en un espejo. El típico fisicoculturista, por ejemplo, ¿no?, que está haciendo ejercicio. Pudiera tener un rasgo de… Puede tener rasgos, pero ya cuando cae en una situación de trastorno, que es esta situación emocional y mental que ya sale completamente de la norma, hace que ya seas una persona un tanto fuera de lo normal. Ahora, esas personas que tienen este trastorno del narcisismo, ¿se dan cuenta? Porque yo he visto a muchas con esos rasgos y ya son insoportables para las personas que están a su alrededor, pero creo que no se dan cuenta. Mira, difícilmente un narciso se va a dar cuenta que lo es. Para confirmarlo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos al espejo. Son personas que constantemente, en un afán de confirmarse como seres humanos, se tienen que estar constantemente reforzando en el espejo, se tienen que estar peinando, pintando. Podemos entonces, no sé, a lo mejor confundirnos un poquito con alguien que sea muy vanidoso, que sea, no sé, que le gusten las cosas bien hechas, pero ¿en qué punto dice, espérame, esto ya no es normal? O sea, este sí necesita ayuda profesional.
Cuando la persona narcisista obviamente utiliza a los demás para sus propios fines, porque te decía al principio, uno de los rasgos característicos de este tipo de pacientes es que son muy egoístas, únicamente utilizan a los demás para obtener alguna satisfacción económica, material, y están pisoteando muchas veces a los demás. No les importan, son, te digo, muy inseguras de sí mismas y constantemente se tienen que estar confirmando y que son los mejores. Egoístas, sí, por supuesto, porque de otra manera, ¿cómo te explicas que existiera, no? El clásico que piensa que solo que la vida no lo merece. Que la vida no lo merece, que el suelo que pisa no lo merece, y que él es el único que sabe y que tiene la razón y toda la demás gente es una bola de idiotas. Así es, esa es su fantasía. La gente que se pasa criticando a otras personas e insultando a otras personas, por ejemplo, ahora en esta cuestión de las redes sociales y todo, ¿ese tipo de personas tienen un rasgo de narcisismo? Mira, desgraciadamente las redes sociales muchas personas las utilizan justamente, bueno, para publicitarse como fuente de información o simplemente como diversión, pero otras desgraciadamente lo utilizan justamente como un espejo. ¿Qué ves cuando me ves, por ejemplo, espejito, espejito, ¿no? O tengo que constantemente reforzarle al mundo quién soy. Mucho de lo que aparentemente el narciso impresiona ante los demás es todo lo contrario. Ante el mundo ellos quieren dar una imagen de muy seguros, pero en el fondo es completamente todo lo contrario, efectivamente. Ay, pues qué interesante está este tema. Si ustedes tienen por ahí alguno de esos rasgos, hay que cuidarlos. Probablemente siempre tenemos como un rasguito, pero si ya están pasando ese límite o de la norma, hay que acudir con los expertos, por supuesto con la psiquiatra Roxana Villarreal. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias.